Hola familia, mi nombre es Adriana León y pertenezco al ICT Houston. La mañana de hoy tengo el honor de estudiar con ustedes los salmos. Sí, luego del devocional de mi esposito la semana pasada, con quien estudiaron el carácter de Dios en el Salmo 17, hoy en el Salmo 18 vamos a estudiar acerca de una receta magistral que nos da David como parte de su agradecimiento a la obra de Dios en su vida. Padre, te damos gracias por este día nuevo que nos regalas para estudiar tu palabra, eh, y te pedimos que abras nuestros ojos, nuestros oídos a tu mensaje, siempre lleno de tu amor de Padre. Hoy vamos a hablar entonces del Salmo 18. Sin embargo, quería referirme un poquito a los salmos en general, que los hemos venido estudiando desde el inicio de este año 2025, y sabemos que los salmos fueron escritos por diferentes autores, entre ellos estuvo Salomón, David, Moisés. Sin embargo, el salmo que nos ocupa el día de hoy, esta mañana, es el Salmo 18, que fue escrito por David. En cuanto al contexto histórico, sabemos que el Salmo 18 fue escrito el día en que Dios libra a David de sus enemigos y de Saúl. De hecho, también nos encontramos este mismo contenido que vamos a estudiar hoy en el Salmo 18 está en Segunda de Samuel, en el capítulo 22, del versículo 1 al 51, y en él vemos que es un cántico de David en respuesta a el poder que muestra Dios en su vida. Así que si ustedes leen el Salmo, que lo vamos a leer más adelante, el Salmo 18 el día de hoy, van a encontrar ese mismo contenido en segunda de Samuel 22. Me pareció un dato curioso. En lo que respecta al tipo de salmo que vamos a estudiar el día de hoy, es un salmo de acción de gracias de David, en el que él recuerda las bendiciones de Dios en su vida y le da la gratitud, le muestra su gratitud al Padre. También quería mencionarles acerca de los salmos en general, que y como una referencia graciosa, que aunque sabemos que los salmos son poemas en su mayoría, el tipo de poesía al que nos referimos en los salmos no es los sonidos que riman, que se repiten, sino que en este caso, en el caso de los salmos, la poesía es dirigida por ideas que se repiten y no a las rimas, por los que son ideas y razones, muchas razones por las que podemos alabar y exaltar al Padre. También me pareció un dato curioso. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco de la historia de David y lo que aconteció en el salmo que nos ocupa la mañana de hoy. Y es que ya hace años atrás, David había sido ungido por Samuel, quien seguía órdenes de Dios y lo buscó hasta encontrarlo mientras pastoreaba sus ovejitas. Recordemos también que Dios fue preparando el camino para que David llegara al trono como rey de su pueblo. Y sabemos que no todo fluyó como un cuento de hadas. David vence a Goliat y se enfrenta a los demonios internos de lo que estaban en el rey que había sido ungido anteriormente, el rey Saúl, y que este rey sabemos también que había perdido esa conexión con Dios y se había despegado de, de tomar decisiones de la mano de Dios y ya estaba dirigiendo al pueblo de Dios en una ecuación en la que Dios ya no estaba. Entonces, él confiaba realmente, el rey Saúl, en lo que le dictaban sus propias emociones y lo que él veía a su alrededor. Ya esa conexión estaba perdida. Y aún bajo estas circunstancias, que parecerían injustas, porque pues estaba el rey Saúl gobernando y ya había sido ungido David. David honra a Dios y entiende que Saúl es un ungido de Dios. Y en ese momento que él tuvo oportunidad de tomar acción por sus propias manos, no lo hace. No se despega de la mano de Dios y no toma decisiones
por su propia razón humana. Recordemos que David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl en aquella cueva, y no lo hizo. Él respetó la vida de Saúl y solo tomó un pedacito de su manto, que después, o de su túnica, después se lo enseñó a Saúl. Entonces podemos ver aquí que, aunque lo que se veía, que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios era un rey, que ya no estaba ungido y que estaba actuando por sus propias emociones, y que pudo haber motivado a que David tomara decisiones que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no ocurre y David sigue, de la mano de Dios, obedeciéndolo. Así que David fue paciente y mostró en este momento el carácter de Dios en la toma de sus decisiones. Entonces, luego de recordar todo esto y basada un poco en la vida de David, en el punto en el que nos encontramos el día de hoy, en el Salmo 18, lo vamos a leer a continuación, me ponía a meditar y le pedía guía a Dios para compartir una enseñanza que nos pudiese servir a todos en esta mañana, y le decidí poner como título Viviendo de la mano de Dios y en conexión con Dios. Y aunque es un salmo largo el que nos ocupa la mañana de hoy, vamos a leerlo para luego compartir un poco, de esa receta perfecta que David nos enseña con su salmo de acción de gracias. Entonces voy a comenzar. eh, Salmo 18 por la versión NTV o Nueva Traducción Viviente. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor y oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego, y carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó en el medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destellaron grandes relámpagos y ellos quedaron confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me obligaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro y me rescató, porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel, a los ingratos les muestras integridad, a los íntegros le muestras integridad, con los puros te muestras puro.
pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. El Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién es más que nuestro Dios es una roca? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerzas y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. Tú has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento. Los barrí a la cuenta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me nombraste gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden naciones extranjeras, se arrastran ante mí. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, alabanzas a mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey, le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Fue el Salmo 18, 50 versículos, y de aquí entonces vamos a desprender un poco las enseñanzas que nos deja David con su salmo. Entonces aquí el salmo comienza mostrándonos qué pasó. Y todo suena como una cadena de acción y reacción fácil. Todo parece facilito, que ocurrió como de un día para otro, ¿verdad? Él nos dice, ¿qué nos dice el salmo? David dice, estuve angustiado y cerca de la muerte. Clamé a Dios, Dios lo oyó, dice que Dios lo oyó. La respuesta de Dios se hizo evidente, como nos señalaban los versículos del 7 al 16. Sus enemigos quedaron aturdidos, se dispersaron y al final David da las gracias porque Dios lo rescató. Pero si vamos al comienzo del Salmo, ya podemos ver cuál es esa relación de David con su Dios, con ese Dios al que le agradece a través de este salmo. Y en los versículos 1 y 2, la descripción, vemos la descripción de lo que Dios es para David. Nos dice, Dios es mi roca, Dios es mi fuerza, Dios es mi protector, Dios es mi salvador. Y es que cuántos de nosotros, incluyéndome, pudiéramos decir esto de Dios. Y está bien, claro que está bien. Usted lo dice, yo lo digo, perfecto. Todos nosotros podemos decir que Dios es todo en nuestras vidas, o al menos queremos que sea así, ¿verdad? Pero vamos a estudiar 5 puntos que yo considero importantes y que son una bonita enseñanza de este Salmo de Acción de Gracias de David y que nos modelan
el significado de lo que significa estar de la mano de Dios y en su conexión. Como punto número uno, me gustaría profundizar un poquito en lo que Dios es para David y lo que Dios es para mí. Entonces, a ver, vamos a empezar con una de las primeras afirmaciones de David aquí. ¿Qué podría significar Dios es mi roca? Como David nos lo enseñó, ¿verdad? Dios es mi roca, pues que acudo a Él, número uno, cuando tengo un problema, cuando yo tengo un problema, cuando usted tiene un problema, o realmente eso no es lo que ocurre. Realmente acude usted más bien a un amigo o al internet a investigar alguna respuesta que ahorita tenemos inteligencia artificial que nos puede dar muchas respuestas inmediatas, o a la cuenta bancaria, porque pues allí es donde tengo quizás información que necesito, etcétera. Y entonces al final, cuando quizás no consigo tranquilidad o respuesta en ninguna de esas cosas materiales que quizás me dan seguridad, entonces es cuando finalmente busco a Dios. Entonces realmente es Dios mi roca. Para David lo era. Como segundo punto, la siguiente que nos muestra, Dios es mi fuerza. Veamos, lo busco yo, lo busca usted cuando realmente está sin fuerza al final del día, cuando ya no da para más, o simplemente se refugia en algo diferente, como eh, su ego, su conocimiento, el confort que le pueda dar quizás ver una serie de televisión, eh, alguna comida que le guste o le dé tranquilidad, le trae algún tipo de alegría. Alguna actitud quizás de ira sale en ese momento en el que estamos más cansados, mal genio que se apodera de nosotros al final de esos días o de esas situaciones que nos dejan cansados. Y al final, cuando ya no podemos más, entonces buscamos a Dios. Cuando ya de verdad estamos que nada nos llene, que nada nos da fuerza. ¿Ok? Vamos a pensar en eso. Y es que muchas veces nosotros sabemos y entendemos que Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra roca. Está en la palabra de Dios y usted y yo lo sabemos porque desde el día en que recibimos a Dios en nuestras vidas decimos que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro manual de vida. Pero muchas veces también a usted y a mí nos cuesta verlo, nos cuesta en esos momentos más bajos que tenemos mucha necesidad entender cómo podemos realmente demostrarlo y sentir esa fuerza y que viene de Dios, ¿ok? Teniendo una comunicación quizás cercana en el día a día, buscándolos en nuestras mañanas, antes de todas nuestras actividades, volver a buscarlo al final del día, es la manera en que nosotros podemos encontrar esa verdadera roca, esa fuerza. Y bueno, las siguientes dos, que asevera David, Dios es mi protector. eh, ¿Es realmente Dios nuestro protector? ¿O usted se refugia en sus ingresos producto de su trabajo o en las decisiones gubernamentales de las que tanto a veces esperamos respuestas para que nos den tranquilidad, en alguna persona cercana de la que usted dependa, sea su esposo, su esposa, hijos, algún padre o cualquier otra circunstancia que le dé seguridad? Nuestro protector, el real protector en su vida y en mi vida es Dios. Todos los demás le van a fallar a usted y a mí. Y bueno, el último al que eh, el último al que nos referíamos en el salmo que nos regala David, Dios es mi Salvador. Realmente tiene la certeza de que Dios y solo Dios es el que puede salvarlo o rescatarlo de eso que a veces ni siquiera otras personas saben que es un área de trabajo de la que usted trata y trata y trata, pero todavía no ha conseguido la victoria. Tiene la certeza que Dios puede salvarle, se lo ha pedido. Entonces,
vamos a meditar en estas cosas hermosas que nos muestra David de lo que Dios era para él y de cómo puedo traerlo también a mi vida. Como segundo punto, quería mencionar cómo nos muestra David ese crecimiento de la mano de Dios, ¿verdad? Con su conducta, con su relación con Dios. Y para mí, David nos presenta en el Salmo 18 un resumen que suena también bastante sencillo, pero que no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue resultado de muchos años de pruebas, de crecimientos, de años de qué, de buen actuar, independientemente de las acciones de otros. Y ya sabemos lo injusto que fue Saúl, y David aún así se mantuvo firme en honrar lo que Dios había ungido. También se mantuvo firme en hacer lo correcto. Y lo correcto no a sus propios ojos, ni a los ojos del mundo, porque ahí en esa cueva también, viendo ese ejemplo nuevo, hubo otros compañeros que le decían, bueno, pero vamos a aprovechar este momento. No lo correcto, ni a sus ojos, ni a los ojos del mundo, a los ojos de Dios. Y en ese crecimiento de la mano de Dios, también nos demuestra que tenía un corazón puro, humilde y que aceptaba la corrección y la instrucción del Padre. Y nos muestra una conexión única con Dios al punto de ser llamado ese hijo de corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es aquí donde David, sí, el mismo David nos modela cómo es la conducta de una persona que está conectada con Dios y que no se deja influenciar por lo que ven sus ojos, por lo que otros hacen o por lo que otros dicen. Y es el mismo David que nos explica que su rescate fue una recompensa a su constancia. Y vayamos entonces ahora al tercer punto, la conexión con Dios. David también nos modela esa conexión con Dios. Entonces, em, ¿cómo es la conducta de una persona que está conectada a Dios? ¿Verdad? Vamos a ver, él siguió a Dios. Sigo a Dios yo o usted sigue a Dios y no nos separamos de Dios para seguir el mal. Y no hablemos del mal en como, bueno, esas acciones que pueden llevar a una persona a la cárcel, lógicamente, ¿verdad? Porque nosotros decimos, no, yo no hago nada malo, pero vámonos a nuestro día a día. ¿Qué tan presente está Dios en esas pequeñas decisiones que toma cada vez que está solo y que nadie lo ve? Como lo comentaba Eider, mi esposo, la semana pasada en el estudio que hizo. ¿Estamos honrando a Dios con nuestras acciones, con mi trabajo, con mi uso de las redes sociales, con mi uso adecuado de la tecnología? Porque Santiago, en el capítulo 4 versículo 17 nos comparte, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es decir, si usted y yo sabemos qué hacer y no lo hacemos. Otra de las actitudes que nos modela David es que él se abstuvo de pecar. Me abstengo del pecado o hago lo que los demás a mi alrededor hacen, lo normalizo lo que no está bien a los ojos de Dios, le quito importancia a lo que es de suma importancia para Dios para gozar de mi libertad o de libertinaje, hago mi voluntad sin tomar en cuenta la voluntad de Dios para mi vida, porque bien que, que nos ha mencionado la líder Vivi, que la libertad de la que gozamos usted y yo no significa lo mismo que la libertad de aquel que no ha recibido a Dios en su vida. Para usted y para mí, la libertad, esa libertad, es esa decisión que tomamos cuando sabemos y entendemos el significado del temor de Dios en nuestras vidas. Son dos libertades diferentes, cuando hemos recibido a Dios y cuando no lo hemos recibido.
Recordemos eso. En Romanos 12:2 se nos recuerda, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y como otro punto, también David hizo lo correcto. Hago yo lo correcto. Hace usted lo correcto aun cuando nadie lo ve, recordando que Dios está mirando todas nuestras acciones y más importante, mirando nuestros corazones. En Jeremías 17:10, Él nos dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. David en este salmo también nos muestra cómo es Dios con sus hijos. Es fiel con los fieles, íntegro con los que le demuestran integridad, puro con los que son puros con Él, en los versículos del 25 al 26. Pero le gana a los tramposos y humilla a los orgullosos. Nunca podemos ser más astutos que Dios el Padre. Él nos conoce, Él conoce nuestros corazones. Vamos entonces ahora al punto número 4, donde David nos moldea el resultado de esa conexión con Dios. Cuando estoy conectada, conectado con Dios, Dios ilumina mi oscuridad. Sí, recuerda eso que quizás usted no quiere contar, pero que aún es un área en la que está trabajando, le toca trabajar, pues Dios la descubre para que usted abra los ojos y y le da la humildad para entender que necesita ayuda. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, no solo lo ilumina, sino que Dios me arma para la batalla. Y eso significa, eso no quiere decir que lo van a hacer a usted, que lo van a dejar a usted solo, o que usted solo, o que yo sola tengamos que hacerlo. Él nos está armando. Entonces usted se arma y Dios le ayuda suministrando lo que necesita para pelear, sea ese líder, ese hermano en la fe y lo más importante, su Espíritu Santo. Entonces tenga por seguridad que Dios va a iluminar esas áreas, pero que Dios también le va a dar el arma para vencer o para pelear esa batalla. Por tercer punto, Dios nos va a dar la fuerza para la batalla. Y es la fuerza que viene de la conexión con Él, de la conexión con Dios. Así que muchas veces ni sabemos explicarla, pero se la da su Padre, se la da su Padre. De nuevo, con su propio espíritu que nos dejó cuando Jesucristo mismo partió para dejar la presencia del Espíritu Santo en este templo que tenemos, que tengo yo, que tiene usted y que pertenece al Padre. Cuando estoy conectada con Dios, también Dios somete a sus enemigos. Sí, y suena súper raro hablar de enemigos a estas alturas en el siglo en el que estamos, pero no es un enemigo también una costumbre que usted tenga, un hábito o un comportamiento que lo tiene atrás, retrasado y que no le permite seguir hacia adelante viendo los milagros de Dios en su vida. Pregúnteselo. ¿Qué es lo que tengo que aprender en esta situación que estoy viviendo el día de hoy para seguir avanzando en ese camino hacia Dios? Ese es su enemigo del siglo XXI. ¿Qué se ha negado a aceptar o a ver? Porque quizás cree que no es tan malo. Eso no es tan malo, no es tan grave. Si lo comparo con fulanito, con menganito, con mi pareja que es imperfecta, ¿verdad? Quizás no es tan malo. Pero ¿qué tengo que trabajar yo? Se trata de mí. Ese es su enemigo del siglo XXI. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto. Dios le da la victoria y lo sostiene de la mano. Así que eso puede tener por seguro. Es así, así como lo hizo con David, Él le va a dar a usted también la victoria. Y es que es de ese enemigo en el que Dios mostrará su poder si trabaja y mantiene, si usted continúa trabajando y mantiene la conexión con el Padre.
También Dios le nombra como gobernador de naciones. Y aquí vamos a volver a la pregunta que se hará usted, porque era, bueno, gobernador de naciones yo, si yo lo que estoy es en una escuela trabajando. O si yo lo que hago es quedarme en la casa cuidando de mis chiquitos. Pero gobernador de naciones es ese poder que viene de Dios y que solo Él le puede dar a través de su favor, de su gracia en su vida, de sus bendiciones. Cuando usted le sigue, cuando usted va de su mano, cuando usted le obedece. Esas son las naciones que Él le va a entregar el Padre. Esas, sus victorias personales que Dios te va a entregar. Como último punto, quería también resaltar cómo David nos enseña las bendiciones que Dios promete en este salmo. Dios también nos muestra sus bendiciones en el verso 50, donde dice, Él da grandes victorias a su rey, a su ungido David y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Aquí reitera el apoyo que le da a su ungido David, el rey. Pero recuerde que nosotros somos parte de de esa promesa, de esa herencia. Estas palabras son para usted también. Ponga ahí su nombre. A David, a Adriana, a Matías, a Bárbara. En Romanos 8:17 nos dice la Biblia o la palabra, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y a usted y a mí también nos dará esa unción, le dará esa unción a nuestra descendencia. Apoderémonos de esas promesas para nuestras vidas y asegurémonos que nuestros hijos también puedan disfrutar de esa herencia. Y aquí quiero compartir un testimonio muy bonito. Usualmente al principio del año siempre estoy pidiéndole a Dios que me dé promesas para el año. Y al principio de este año Dios me regaló una hermosa promesa familiar eh, y me la he apoderado de ella. Y se las comparto. En Isaías 65 del 23 al 24 dice, no trabajarán en vano ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como sus descendientes serán simiente bendecida del Señor. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado, les habré escuchado. Y bueno, mi hijo Matías toca la flauta. Es como que su actividad secundaria porque el fútbol es su gran pasión. Pero lo hace muy bien, que Dios le regaló un don hermoso y sin mucho esfuerzo, él hace un buen trabajo. Mi hijo tiene una profesora de flauta y ella le pidió que audicionara para tocar en una orquesta en Lara, en, en Lara, no, en California. Y, y mi hijo va a la audición, graba el pedacito que le tocaba grabar para enviarlo a la audición y recibimos la respuesta y mi hijo fue aceptado a tocar en el Festival de La Yola con Dudamel en California. Es la orquesta juvenil de Los Ángeles. Y Matías me decía, mamá, pero ¿y por qué yo? Yo no soy tan bueno. Y bueno, yo le explicaba a mi hijo, hijo, pero es que Dios es quien te da tus dones y te da ese brillo, recuérdalo. Y me tocó explicarle un poquito acerca del versículo a mi hijo. Y bueno, muy bonito ver esas promesas de Dios para nuestra vida y nuestra descendencia. Muy bonito ver que Dios sigue prosperándolos, le sigue dando dones y bueno, si seguimos de la mano de Él a todos. Todos estaremos pronto y estoy segura que todos tenemos miles de bendiciones de las que hablar y de las que compartir. Y con esto, bueno, vamos a las reflexiones finales y la aplicación teoterápica de este hermoso salmo en nuestras vidas. Entonces, no pensemos que la vida con Dios es una vida microondas, sí, una vida en la que hacemos, en la que queremos que la respuesta de Dios sea inmediata sin esperar nada.
El plan de Dios para nosotros va mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista humana. Y Él desea lo mejor para nuestros hijos, para usted y para mí, para nuestra familia. Como punto número dos, tengamos paciencia y perseveremos en mostrar el carácter de Dios independientemente de lo que el resto del mundo nos grite. Porque recuerden que Dios no nos grita, sino que nos habla con susurros que muchas veces pueden estar escondidos en medio de toda la bulla en la que vivimos. Aprendamos a oír a Dios. Punto número tres. Vivamos a Dios en nuestras vidas como esa verdadera roca, como nuestra fortaleza, nuestra protección y nuestro único Salvador. Punto número cuatro. Usemos los ejemplos de la Biblia para imitar a esos modelos de comportamiento y para aprender de los montones de errores también que ellos mismos cometieron. Punto número cuatro, vivamos una vida conectada con Dios para ser herederos de esas hermosas promesas que Él nos ofrece como sus hijos. Y bueno, familia, llegando a al final de este estudio del día de hoy, fue un salmo un poco largo, pero espero que todos hayamos tomado un poquitito al menos de esa enseñanza que nos da David a través de él. Y vamos a orar, familia. Padre amado, te damos gracias por tu amor, por tu infinito amor que nos muestras al permitirnos estudiar tu palabra, Padre. Y no solo eso, sino que nos permites traerla al día de hoy y mostrarla como ejemplo y como molde a seguir para que te podamos conocer mejor y seguir tus pasos, creando una conexión que nos pueda hacer ver tu obra en nuestras vidas, bendiciendo venciendo esos propios gigantes, Padre. Esos gigantes que nos impiden a veces avanzar, pero que tú ya has vencido. Recuérdanos eso siempre, tú ya los venciste y que solo de tu mano podemos derrotar, Padre. Esta mañana el corazón de Dios late con un llamado personal a ti y a mí. Él nos extiende su mano con amor y nos invita a caminar junto a Él, a conectar profundamente con su presencia viva. Hoy Él anhela que seamos como David, ese siervo fiel, con un corazón conforme al suyo, que supo confiar, adorar y conquistar promesas eternas. Y no importa en qué lugar te encuentres ni cuál sea tu situación, este día ha sido creado con un propósito. Es una oportunidad sagrada para soltar toda distracción, todo ruido de este mundo y correr hacia Dios con fe renovada, porque hoy es el momento de abrazar con fuerza cada promesa que Él ha sembrado en su palabra para ti. Te oramos, Padre, y dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor Jesús. Amén. Bueno, familia, esperando que tengan un bonito resto de su semana. Me despido. Gracias.